Bienvenidos, bienvenidas al informativo saludable de Telesur. Esta semana hablaremos de uno de los sucesos más dramáticos de la historia reciente de Latinoamérica. Recordaremos la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa e indagaremos en cómo fue el proceso forense de búsqueda de estos jóvenes. Hagamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias más relevantes en materia de salud de la última semana. Recuerda escribirnos al correo guiatucuerpo@telesurtv.net. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro informó que el periodo escolar 2020-2021 seguirá siendo vía teleclases, a través del canal Vive TV, que se especializará para ser el mecanismo del Ministerio de Educación para impartir las clases a distancia. En Venezuela se realizó una consulta popular para evaluar si se iniciaba clases semipresenciales, pero luego de los resultados y estudios basados en experiencias de otros países, el mandatario decidió seguir con la educación a distancia con la intención de prevenir los contagios del nuevo coronavirus. El regreso presencial a clases no es favorable para el control de la pandemia. Por eso no hay regreso presencial a clases en Venezuela y lo veremos si en enero regresamos. Venezuela es uno de los primeros países en el mundo en tomar acciones radicales contra el coronavirus. Esta medida forma parte del plan de combate y prevención que ejecuta el gobierno de Nicolás Maduro desde mediados del mes de marzo, cuando se registró el primer caso de coronavirus en el país. Esta es parte de las medidas para mantener el brote epidémico bajo control. Pese a los rebrotes de coronavirus en algunos países, los gobiernos han minimizado las medidas de control porque las mismas han causado estragos en las economías. Sin embargo, Israel retomó las medidas de confinamiento radical debido al rebrote epidémico en Europa. Así lo anunció el primer ministro, Benjamin Netanyahu. El jueves nos mostraron una bandera roja. Ejecutivos del Ministerio de Salud y gerentes hospitalarios nos advirtieron que las tasas de mortalidad están obligando a aplicar medidas inmediatas. Una parte del personal médico y los hospitales están desbordados. Las restricciones entrarán en vigor en vísperas de las fiestas judías de Rosh Hashanah y Yom Kippur, momento en que las familias se reúnen y los fieles se encuentran en las fiestas sinagogas. La Organización Mundial de la Salud alertó que el domingo se registraron 307.939 casos en el mundo, el récord de contagios diarios desde el inicio de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud advirtió que las muertes por coronavirus podrían aumentar en los meses de octubre y noviembre. El director de la sección europea de la OMS, Hans Kluge, que se espera un aumento de muertes en el continente. In October, in November, we're going to see more mortality. It's a moment that the countries don't want to hear this bad news, and I understand. But I think it's very important that this is going to finish at one moment or another. El vocero de la OMS, además, advirtió que el desarrollo de una vacuna es solo el inicio de una fase para combatir el virus, pero que no significa el final de la pandemia. The vaccine. People, I hear the whole time, the vaccine is going to be the end of the pandemic. Of course not. We don't even know if the vaccine is going to help to all population groups. Some signs we get now is that it will help for one group and not for the other. And then if you have to work with different vaccines, deliver them. I mean, the end of the pandemic is the moment that we as a community are going to learn how to live with this pandemic. And it depends on us. And that's a very positive message. El número de casos en Europa ha aumentado considerablemente en las últimas semanas, especialmente en España y Francia. Según la Organización Mundial de la Salud, el nuevo coronavirus ha cobrado la vida de casi 1 millón de personas y ha contagiado a casi 30 millones en todo el mundo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertó que el brote del nuevo coronavirus sigue estando fuera de control. En rueda de prensa recordó que, pese a las esperanzas que muchos depositan en una potencial vacuna contra el COVID-19, la vacuna por sí sola no puede resolver las crisis sanitarias a corto plazo, por lo que recalcó la necesidad de seguir aplicando todas las medidas sanitarias existentes para evitar más contagios, especialmente durante los próximos 12 meses. The virus, that is a microscopic virus, has put us on our knees.
And unfortunately, this should lead to a lot of humility in world leaders and to unity and solidarity fighting the COVID. No, there has been no unity. Each country has adopted its own strategy, and we see the result. The virus has progressed everywhere. And at the same time, there has not been enough solidarity in relation to the developing countries. And we see how in the developing countries people are suffering so much. And to a certain extent, this is negative for everybody. El vocero indicó que luego de tener la vacuna en el mercado, las personas deberán manifestar su voluntad de recibirla. Llamó a combatir la difusión de información falsa sobre la potencial vacuna que salvará la vida de miles de personas en el mundo. En Panamá desarrollan decenas de respiradores mecánicos para aliviar la falta de insumos que enfrenta el país y a la amenaza constante de un aumento drástico del número de casos de coronavirus. Los investigadores panameños utilizan cerdos sanos de entre 25 y 40 kilogramos para la aplicación de los ensayos clínicos de los respiradores. Los animales son donados por una organización local de porcinocultores como forma de aportar a la investigación. El cerdito pues lo colocamos a el ventilador al prototipo para ver si con el prototipo se puede sostener y se puede mantener con unos valores los gases en sangre, que es lo que nos da a nosotros la validación del propio equipo, ¿no? Los animales son primeramente sedados, anestesiados e intubados para posteriormente conectarlos a un respirador mecánico convencional que sirve como control. Tras practicarles varias pruebas, se les provoca una lesión pulmonar con agua salina que simula las dificultades respiratorias de un paciente con COVID-19. Cuando el cerdo tiene niveles críticos de oxigenación, se le enchufa al ventilador experimental para mejorar su situación respiratoria. Una vez recuperado, se vuelve a conectar con el primer ventilador para comparar los resultados obtenidos. Según expertos del Servicio Federal de Rusia para la Supervisión de la Protección y el Bienestar del Consumidor, una persona que haya contraído la enfermedad COVID-19 podría infectar a otras personas hasta 90 días después de la infección. La jefa de la unidad, Anna Pompova, informó que la transmisión del patógeno podría ocurrir incluso si la persona ya no manifestaba síntomas de la enfermedad, ya que aún puede emitir el virus desde la nariz. Añadió además que los expertos del instituto no han encontrado mutaciones que puedan conducir a cambios en el potencial epidemiológico del coronavirus. Es hora de nuestra primera pausa. Al regreso hablaremos de los procesos científicos que se aplicaron y que aún se aplican en la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, hecho en el que estuvo involucrada las fuerzas de seguridad del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Guía tu Cuerpo. Nuestro tema central aborda un hecho que marcó la historia reciente de México, la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero. La investigación de este crimen de lesa humanidad incluso develó otros. La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, 43 estudiantes normalistas de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron. Según resultados de la investigación, la policía estuvo involucrada, dejando en evidencia las irregularidades y actos de corrupción del gobierno del expresidente Peña Nieto. Ante la tragedia y la impunidad, los padres y madres de estos jóvenes se negaron a creer la versión del Estado respecto al caso e iniciaron una lucha que permanece hasta hoy. En el momento en que nosotros, como padres de familia, como familiares, tengamos la certeza de lo que declara la Procuraduría sea verdad, hasta ese momento aceptaremos sea cual sea el resultado. Por lo pronto nosotros seguimos con la esperanza de que los muchachos están vivos. Nosotros como padres de familia no aceptamos de ninguna manera, no aceptamos esa versión oficial. Desde aquí le decimos que nosotros esperamos el apoyo para que se esclarezcan los hechos
No es posible que a 5 años no sepamos la verdad. La versión oficial dada por el gobierno de Peña Nieto llevó por nombre La Verdad Histórica, relato en el que se afirma que los estudiantes fueron atacados por policías de Iguala cuando tomaban buses para hacer una manifestación política y posteriormente fueron entregados al cartel de Guerreros Unidos, que según la versión oficial los habría asesinado, incinerado y lanzado sus restos en bolsas en un río cercano al basurero de Cocuila, estado de Jalisco. Esta mal llamada verdad histórica ha sido rechazada fuertemente por los familiares de las víctimas y por el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Derivado de los diversos análisis practicados, se puede concluir que existe evidencia suficiente, inclusive observable físicamente, para afirmar que sí existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones en el lugar denominado basurero de Cocula. Que pronto conozcamos la verdad, se haga justicia y se ponga un ejemplo para que nunca más se violen derechos humanos en nuestro país, para que ningún mexicano, sobre todo los padres, sufran por la desaparición de sus hijos. Debido a la poca confianza que los familiares tenían en las autoridades, decidieron pedir ayuda a organismos independientes, entre ellos el equipo argentino de antropología forense, el cual acudió al llamado con la intención de encontrar la verdad y hacer justicia. A pocos meses del suceso, en sus primeras declaraciones, el equipo de investigación independiente informó que se encontró suficiente evidencia para anular la versión del gobierno de Peña Nieto. Información adicional reunida no respalda la hipótesis de que hubo un fuego de la magnitud requerida y de la duración informada en la madrugada del 27 de septiembre del 2014 y habría arrojado como resultado la incineración en masa de los 43 estudiantes desaparecidos. Las y los peritos del equipo argentino de antropología forense tienen la plena confianza de los padres de familia de los desaparecidos. Nosotros, como padres de familia, sabemos perfectamente bien que el ataque que fue tan coordinado hacia a nuestros 43 alumnos y a los 6 caídos, ya se está viendo que también fue muy bien coordinada la mentira histórica. Pero afortunadamente con estas palabras y con estas contundencias que tenemos de nuestros equipos, se ha caído su verdad histórica. Las evidencias construidas en la escena del crimen, el análisis de los restos óseos encontrados en el río San Juan, más la reconstrucción de los hechos en el basurero de Cocuila por los grupos expertos independientes, demostró la irregularidad de las declaraciones de las autoridades y el déficit en la investigación realizada por la Procuraduría General de la República. 6 años después, el caso sigue abierto y la exigencia es la misma. La administración federal determinara que había un proceso de investigación terminado, en la cual había una verdad histórica, que fue sumamente debatida y discutida tanto por los propios padres y familiares de las víctimas, como también por una serie numerosa de expertos y organizaciones civiles, así como por la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, que llegó a plantear algunas diferencias respecto de las decisiones que llevaron adelante la Procuraduría y toda la Administración Federal. Cuando se trata de crímenes en los que está vinculado el Estado para llegar a la verdad, se necesita de comisiones conformadas por científicos, médicos y especialistas en antropología forense para que los datos sean precisos y puedan dar luces en el esclarecimiento de los hechos. En la desaparición forzada de los 43 estudiantes, el papel de estos científicos ha sido fundamental y ha permitido descubrir fosas comunes y restos humanos de otras personas que no son los estudiantes. La antropología forense aúna conocimientos y técnicas de la arqueología, en primer lugar, de la antropología también en materia de investigación social y de la antropología que se conoce como biológica o física, que es aquellos métodos y técnicas que hacen a la posibilidad de analizar restos óseos para conocer las características físicas de ese individuo y en última instancia también, obviamente, y más recientemente se ha sumado la genética para concluir en una identificación no solamente antropológica, o sea, no solamente a partir de la comparación de los rasgos físicos, la edad, la estatura, la ficha odontológica, sino también la información genética que se obtiene en muchos casos de esos restos.
A lo largo de estos 6 años, la búsqueda de justicia y verdad ha sido la constante en los familiares de los estudiantes. Es con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia que las investigaciones han avanzado significativamente, al punto de encontrar nuevas evidencias que ayudaron en la identificación de los restos de uno de los normalistas. Es importante recordar que este lugar, donde fue hallado los restos de Cristian, ya había sido indagado desde el 2014. Y es muy grave pensar que se le descartó por un sesgo investigativo. Implica también, ¿no? Además de una noticia dolorosa, pero ciertamente el inicio de la construcción de una verdad distinta, de una verdad científica, pero también con un enfoque humanitario. El papel de la ciencia y los médicos en casos como los de Ayotzinapa es fundamental. El reconocimiento de los restos humanos para identificar a las víctimas es un derecho de las familias y un deber de los estados garantizarlos. El gobierno del presidente López Obrador informó recientemente que el registro de personas desaparecidas en México es de 73.201, la mayoría de las desapariciones tras una ofensiva militar antidrogas desplegada en 2006, año en el que fueron hallados 6.625 cadáveres en fosas clandestinas, realidad que debe cambiar y por lo cual los familiares de los 43 normalistas no cesan en su lucha. Es tiempo de nuestra segunda pausa. Al regreso, te contamos cómo en México la estrategia para combatir el coronavirus empieza a dar buenos resultados. Estamos de vuelta. En nuestra nota positiva, queremos mostrarte cómo México está superando la crisis causada por la COVID-19, gracias a la instalación de puntos de salud en todo el territorio. En 158 puntos de la Ciudad de México se han instalado los kioscos de la salud. De esta manera, las autoridades capitalinas acercan la posibilidad a los ciudadanos de realizarse una prueba de PCR para diagnosticar la COVID-19. Estamos haciendo mucha promoción. Junto con participación ciudadana, estamos tocando casa a casa, invitándolos a que vengan a tomarse su prueba a este kiosco. Ha dado buen resultado. También se atiende en los centros de salud distribuidos en las diferentes colonias, donde el diagnóstico es gratuito y se aplica de manera especial a quienes hayan registrado algún síntoma relacionado con la enfermedad provocada por el coronavirus o tuvieron algún contacto con un paciente positivo a SARS-CoV-2. Salí asintomático, no me dio diarrea, no me dio vómito ni nada, nada más una gripa normal y por eso fue que vine a hacerme la prueba para no ser contagiadero. La estrategia, dicen las autoridades locales, ha dado resultados. A la fecha, se han aplicado casi 50,000 pruebas en colonias, pueblos y barrios de la ciudad, donde hasta el 7 de septiembre se registra un acumulado de 105,000 casos y 10,900 fallecimientos. En estos sitios lo que se despliega es un trabajo territorial donde participan varias instituciones, varias entidades del gobierno de la ciudad y donde por supuesto salud tiene un papel importante. En el ámbito federal, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la epidemia mantiene una tendencia a la baja, al tiempo que se recordó que 80 millones de personas fueron confinadas en los meses más críticos. La pandemia originada por el virus SARS-CoV-2 nos planteó grandes retos en la atención de pacientes, en particular los críticamente enfermos, e hizo evidente el déficit de especialistas que existe en nuestro país. En los más de 6 meses de haberse decretado la emergencia sanitaria, se han capacitado 86,000 profesionales de la salud para atender a pacientes en terapia intensiva, mientras se toman decisiones para enfrentar la epidemia de COVID y la temporada estacional de influenza que comienza en el mes de octubre. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. Llegamos al final del informativo saludable de Telesur. Nos despedimos por el día de hoy. Recuerda que puedes contactarnos a través de nuestro correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. Hasta la próxima semana.